hermanos, por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis. Vamos al último capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Amén. Y sí, pongámonos de pie por reverencia al Señor y vamos a dar lectura, por favor, al verso 7 en adelante. La palabra del Señor dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Por favor, amados hermanos, ¿pueden apagar los celulares por reverencia o ponerle en silencio? Amén. Seguimos con la lectura, verso 9. Pero nuevamente leemos: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén, hermanos. Ponamos así. Bueno, creo que hemos llegado casi ya a la recta final, en la cual Dios nos ha mostrado cosas tremendas, hermanos. Y hemos visto muchas características acerca de lo que es este cielo nuevo y la tierra nueva. Hoy aquí nosotros vemos directamente una obediencia, la obediencia que responde, ¿quién aquí? El apóstol Juan es eminente hacia la orden que Dios le da. Y en el verso 7, vamos directo al verso 7, y seguimos con este estudio expositivo. Dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El original aquí de este verso 7 empieza con una conjunción en el griego, que es esta palabra kai. ¿Y qué quiere decir eso? Indica un cambio en la persona que habla. Recuerde usted que en el versículo 6 más atrás, ¿sí? Vamos a leer lo que dice el verso 6. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿quién es el que está diciendo allí? Y me dijo, está diciendo Juan. Entonces, cambia aquí en sí el sentido. Ya no es Juan, sino que ¿quién es el que está diciendo esta palabra? He aquí, yo vengo pronto. Es nuestro amado Señor Jesucristo. Él pronuncia una de las 7 bienaventuranzas que se encuentran a lo largo de este libro de Apocalipsis. Recuerdan ustedes que desde que iniciamos este libro hasta este punto, nosotros hemos estudiado estas bienaventuranzas. ¿Dónde encontramos la primera bienaventuranza? La encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Quiero que me acompañen por un momento, por favor, en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Y empieza de cajón con esta palabra, este verso. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a ver a lo largo de este estudio esta palabra, lo que es bienaventurado. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 14 para ver en el libro de Apocalipsis en qué parte aparece esta segunda bienaventuranza. Y Apocalipsis capítulo 14, verso 13, la escritura dice lo siguiente. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tercera bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis capítulo 16,
Y les estoy llevando a la escritura para que ustedes mismos confirmen que son 7 bienaventuranzas aquí en este libro total, o sea, 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16:15, la palabra del Señor dice, y vemos la tercera bienaventuranza. He aquí yo vengo como ladrón, y dice esta palabra: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La cuarta bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y la escritura dice lo siguiente: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Dónde encontramos entonces la quinta bienaventuranza? La encontramos en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, y dice asimismo desde el inicio: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde encontramos la séptima bienaventuranza? Y la encontramos, la sexta bienaventuranza, la encontramos en Apocalipsis capítulo 22. ¿Sí? Amén. 22:7, y dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el verso 14, la séptima, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esta palabra bienaventurado quiere decir extremadamente feliz, extremadamente dichoso, gozoso. Entonces, eso es parte de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, para su pueblo. ¿Sabía que nosotros somos extremadamente felices, extremadamente dichosos? ¿Por qué somos extremadamente dichosos? Porque tenemos nosotros la salvación, y en ella se encierra, hermano, todas estas riquezas que el Señor tendrá preparado para cada uno de nosotros. En la sexta bienaventuranza dice: bienaventurado el que guarda, en el verso 7, las palabras de la profecía de este libro. Note aquí esta palabra profecía. Otras 3 veces aparece en esta palabra profecía, la palabra profecía en este capítulo. En el capítulo 22 vemos 3 veces esta palabra profecía y la encontramos en el verso 10. Mire lo que dice el verso 10 de Apocalipsis 22:10. Dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Verso 18. La palabra del Señor dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Gloria a Dios. El verso 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, dice, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por definición, esta palabra profecía no solo se refiere a vaticinar para el futuro. Recuerde usted que Dios a los apóstoles, ¿sí?, Dios les dio la revelación directa ¿de qué? De las Escrituras. Entonces, Juan, él recibió directamente una profecía para el futuro, es decir, vaticinando de las cosas, de los hechos y los acontecimientos que aún no han sucedido, amados hermanos. Es por eso que cuando hablamos de profecía también se refiere al mensaje acerca de lo que Dios habló tanto en el pasado, hoy está hablándolo y también de lo que pasará en el futuro. La Escritura dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como antorcha, y la iglesia sabe qué es esta palabra profética. ¿Es quién? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces dice profecía: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Notemos que esta palabra guardar allí es también lo mismo que conservar, que asegurar o que proteger. Y este mismo término, guardar, también nosotros lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Quiero que me acompañen sus Biblias. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Y la Escritura dice en el verso 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. Note aquí esta palabra, guardan. Es lo mismo que asegurar, que conservar, que proteger. Los que protegen, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, para describir, cuando se habla de guardar, ¿a qué se está describiendo, hermanos? Se describe directamente que nosotros los santos, amados hermanos, debemos tener paciencia, ¿sí?, guardando los mandamientos de Dios. Esta palabra paciencia también es perseverancia. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos perseverar hasta la venida del Señor. ¿Y cómo debemos perseverar? Guardando los mandamientos del Señor. Entonces también recuerde que a los creyentes no solo se nos llama a entender la Escritura, no solo se nos llama a comprender las profundidades de ella, sino que a guardarlas, a vivirlas y a experimentarlas en nuestro diario vivir. ¿Por qué es necesario el estudio de la escatología, de los tiempos del fin? Porque mis queridos y amados hermanos, lamentablemente se han levantado mucha gente crítica que ha tratado de distorsionar el contenido del mensaje del libro de Revelaciones. Muchos niegan la importancia de la verdad y de la autoridad con que fue escrito directamente este libro y piensan que Apocalipsis simplemente es un libro escrito e inspirado por el hombre, y no es así. Sabemos nosotros que el libro de las Revelaciones está hablando rotundamente ¿de quién? De todos los acontecimientos, de todos los hechos que se darán, sí, obviamente en el juicio, y también de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amados hermanos, también recordemos que el apóstol Pablo, refiriéndonos a este aspecto, le estaba diciendo a su siervo y colaborador Timoteo algo muy importante. Amados hermanos, el libro de Apocalipsis nosotros lo hemos expuesto casi más de un año. ¿Y qué es lo que debe producir esta predicación? Preservar, guardar, cuidar, predicar como debe de ser predicado este libro, amados hermanos. Por eso, Pablo también a Timoteo le dice lo siguiente, aplicando a este texto. En 1 Timoteo 6:20, quiero que me acompañe en sus Biblias. A la primera carta de Timoteo 6:20. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 6, verso 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? Que conservara, que protegiera directamente ¿qué? La sana doctrina, que se acomodara a lo que Dios había hablado. Nada más. Más adelante al mismo Timoteo, en su segunda carta, le dice, en 2 de Timoteo capítulo 1:13, le dice el Señor lo siguiente. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El verso 14, para hablar acerca de esta palabra guardar, mire lo que dice Pablo, le dice a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ¿quién? En nosotros. En nosotros. Recordemos que a los creyentes no solo se nos llama en sí, entonces ¿qué? A guardar las Escrituras. Amados hermanos, guardar la palabra también es lo mismo que obedecer la palabra de Dios. Entonces, hay algo práctico como cristianos que nosotros debemos saber. El Señor Jesucristo nos dijo algo real en Juan capítulo 14, cuando dice: si ustedes me dicen que me aman, tienen que guardar mis mandamientos.
Entonces, si me aman, guarden mis mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, Juan capítulo 15, 10 dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Por favor, acompáñame por un momento a Juan, al Evangelio de Juan. ¿Sí? Juan capítulo 14. Verso 15. Es lo que les estoy diciendo. Lo confirmamos en la Escritura. Jesús dice, si ustedes me aman o si me aman, guarden mis mandamientos. El verso 21, de allí mismo de Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los conserva, los asegura, los protege, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, debemos saber, amados hermanos, que hay algo práctico del cristianismo, y es que si nosotros decimos que amamos a Dios, si nos decimos que somos cristianos, si nos decimos que seguimos a Cristo, debemos nosotros conducirnos como Cristo quiere que nos conduzcamos. Entonces no podemos nosotros simplemente decir que somos cristianos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Esto es algo contrario. En ese tiempo, mire, amados hermanos, el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, si ustedes dicen que me aman, guarden mis palabras. Y tiene relación con este verso 7, cuando el que está hablando allí es el mismo Señor Jesucristo, que está dando un mensaje a toda su iglesia, está dando un mensaje a los santos y les dice, yo vengo pronto, bienaventurado, o dichoso, gozoso, el que guarda, el que obedece, el que protege, el que preserva, el que asegura mis palabras, mis mandamientos. Entonces, debemos saber, amados hermanos, que aún todo cristiano, todo creyente, que está esperando la venida del Señor constantemente, obviamente, amados hermanos, tiende a obedecerle al Señor. ¿Sí sabía eso? Porque si usted dice que está esperando la venida del Señor, o si usted está viviendo como si ya el Señor está por venir, yo sé que usted trata de hacer un esfuerzo para ¿qué? Para obedecer a Dios. Todo verdadero creyente, escuchen lo que le voy a decir, que anhela la venida de su Señor, es consciente de Cristo en cualquier lugar donde Él se encuentre. Le repito, todo cristiano verdadero que anhela la venida del Señor es consciente de Cristo en cualquier lugar donde se encuentre. Y cuando somos conscientes de Cristo, quiere decir que en cualquier lugar donde nosotros estemos, no vamos, amados hermanos, a desear pecar y a desear ofender a nuestro amado Señor. Amén. Entonces, en este verso surge la pregunta en cuanto a qué palabra, con esto, en Apocalipsis, se ordena de que guarden los creyentes. Porque verán, hermanos, antes de este mandamiento que nosotros estamos viendo aquí en el verso 7, ¿sí? Usted no encuentra ningún mandamiento en el cual Jesucristo le dice a la iglesia que guarde sus mandamientos, es decir, dentro de Apocalipsis. Desde Apocalipsis capítulo 4, verso 2 hasta Apocalipsis 19, indíqueme usted en la Biblia en qué parte el Señor le dice a la iglesia que guarde sus mandamientos. No lo hay. Y la pregunta y la respuesta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y hay una respuesta. Porque recuerde usted que Jesús, antes de que venga Apocalipsis capítulo 4, verso 2, en el verso 1, Dios llevó a su iglesia, es decir, la trasladó a su presencia. Anteriormente, claro, en el verso 2, en el capítulo 2, en el capítulo 3 de Apocalipsis, se ve un mensaje que Dios da a 7 iglesias que estaban en una provincia que es Asia Menor. Y les da palabras tanto de ánimo, de fortaleza, pero también de exhortación y de advertencias. Pero posteriormente, usted no encuentra en ningún lado
del libro de Apocalipsis, desde Apocalipsis capítulo 4, verso 2, hasta Apocalipsis capítulo 19, que Cristo esté diciéndole a su iglesia que guarde sus mandatos, porque la iglesia ya no está en el escenario del juicio. La iglesia se encuentra ¿en dónde? Estará en la presencia del Señor. Estaremos con Él para siempre, amados hermanos. Amén. ¿Cree usted esto? Amén. Yo creo, amados hermanos. Entonces, con esto, ¿qué significa prestar atención al libro de Apocalipsis para nosotros hoy? Aplicándolo a nosotros. Amados hermanos, significa un mandamiento general. Ese es un mandamiento general que Cristo está dando a su pueblo, a su iglesia, de anhelarlo constantemente a Él. ¿Quién de aquí anhela a Cristo? Amén. Yo anhelo a mi Señor. Amados hermanos, es un mandamiento en el que Él quiere que nosotros le anhelemos con todo nuestro corazón. Los cristianos deben anhelar esa eterna comunión con Él. Amados hermanos, es un llamado a los creyentes a anhelar el cielo y desear la santidad, desear ver a Cristo vindicando, venciendo ¿qué? Al mal, al pecado. Ese es el llamado, amados hermanos, a guardar este libro de Apocalipsis. Es desear el fin de la maldición. Es desear, amados hermanos, la manifestación gloriosa de Cristo aún en su reino terrenal por 1000 años y también en ese reino glorioso por toda la eternidad. Amén. Y notemos aquí que este verso también 7 tiene dos implicaciones, amados hermanos. Después de haber estudiado más de un año este libro de Apocalipsis, nosotros como cristianos debemos amar más al Señor. Este libro debe de haber producido alguna reacción en usted y en mí. Amar más al Señor. Anhelarlo ver. ¿Eso ha producido, hermanos, el estudio de este libro durante todo este tiempo? Dígame, hermano, sea sincero con el Señor. Porque, hermano, si estas palabras aún no han producido una reacción en usted, algo malo está pasando en su corazón. Nosotros anhelamos, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y deseamos verlo a Él. Yo lo deseo. No sé usted. Pero también al estudiar este libro, durante este tiempo, no olvidemos, amados hermanos, la realidad cruda y difícil y terrible que viene para todos aquellos que han rechazado la única vía de salvación, que es Cristo Jesús. Amados hermanos, es por eso que este libro está presto para que la gente entienda que lo que hemos hablado no es una fábula, no es un cuento. No se trata de una historia inventada por un hombre que se llamaba Juan, sino se trata de algo real que se va a dar, de algo que está a punto de acontecer, de algo que está a punto de venir. ¿Por qué Pedro también, recuerden ustedes, en sus dos cartas, él habla acerca de la venida de Cristo? Porque él era uno de los apóstoles que estaba esperando a su Señor. Sin importar las situaciones, los momentos precarios y difíciles, él estaba puesto su mirada ¿en quién? En Cristo. Y es por eso, amados hermanos, que él está diciendo que todos los cristianos que tienen un conocimiento de la venida del Señor deben vivir una vida en santidad. ¿Sí sabía eso? En un pasaje que describe el futuro del Señor, él también describe también la destrucción de este cielo actual, de esta tierra actual, pero también hay una esperanza. Él dice que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde estaremos nosotros con Él para siempre. ¿Usted cree eso? Yo creo. Acompáñenme por favor por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3, mis queridos hermanos, y mire lo que dice la Escritura allí. Segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3. Verso 11. Y la palabra dice lo siguiente. Mire lo que dice Pedro referente al día del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, gloria a Dios por esto, hermanos, pero nosotros, allí está incluido usted, estoy incluido yo, pero nosotros esperamos según sus promesas que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amados hermanos, qué precioso, qué maravilloso es esto. Las gloriosas realidades futuras descritas aquí en Apocalipsis obligan a un compromiso por parte de nosotros de llevar vidas santas. Primera de Pedro 1, 14, 15, más atrás el Señor dice, refiriéndose a esta característica del cristiano antes de la venida del Señor, dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo creen, hermanos, que nosotros esperamos al Señor? Una forma de esperar y de velar al Señor es viviendo una vida en santidad, una vida apartada del pecado, una vida consagrada totalmente para el Señor. Le digo algo, mi querido hermano: la inminente venida de Cristo exige inmediatamente obediencia de parte de nosotros. ¿Le repito? La inminente venida de Cristo exige inmediatamente obediencia de parte de usted y de parte de mí. Nosotros decimos, es que Jesús está cerca, es que Jesús viene, pero también exige que nosotros, amados hermanos, obedezcamos a nuestro amado Señor. Obedezcamos. Esto es real. Esto es muy real. Y Juan, vemos aquí, mis queridos amados hermanos, lo que él está escuchando de parte del Señor Jesucristo. En el verso 7 de Apocalipsis 22, dice: he aquí, vengo pronto. Esto es real. Cristo ya no está solo a las puertas. Cristo está en camino. Él se va a manifestar a sus hijos, amados hermanos. Y gloria a Dios por tal día, glorioso día. Que anhelamos ese día y que cada instante deberíamos vivir como que Él está ya cerca, como que Él está allí y está para manifestarse, amados hermanos. Últimamente nosotros vemos las señales, hermanos, de los fines de los tiempos. Todo se está dando. Las cosas van a ir de mal en peor, amados hermanos. No es que las cosas van a mejorar. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Amados hermanos, aguardar a nuestro amado Señor Jesucristo, viviendo vidas de reverencia, de temor a Él. El verso 8 de Apocalipsis 22, 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Como lo hizo en el mismo verso 7. Aquí, en cambio, ya no habla directamente Jesús, sino ¿quién? Juan. Entonces Juan está diciendo: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Usted sabe que Juan se lo nombra por primera vez interfiriendo ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Entonces ahí él interviene. Vamos por un momento para recordar las palabras de Juan cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, en el verso 9, y la palabra del Señor dice allí. Y es algo relacionado con este verso, es casi igual, la introducción es igualita. Y mire lo que dice en el verso 9. Yo, Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, desde el inicio, Juan está dando a conocer que él estaba exiliado en una isla. ¿Cuál era la causa?
Cristo, hermanos. Por la predicación y el testimonio de Jesús, él fue enviado a una cárcel, a Patmos. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Casi 20 años, amados hermanos. Y Dios usó ese lugar, esas condiciones difíciles, precarias, para, hermanos, revelarse al apóstol Juan con este precioso libro, con esta joya tremenda, hermanos, de la literatura cristiana, que es la escatología bíblica, este libro de Apocalipsis. Es increíble. Entonces el inspirado apóstol, hermano, ¿qué es lo que vemos aquí? Está añadiendo su testimonio de la veracidad de este libro. Por eso él estaba escribiendo, hermanos, y todo lo que estaba hablando no es que, por eso les digo, no es ficción. Él estaba escribiéndolo y él estaba escribiendo todo lo que Dios le estaba mostrando, lo que él estaba escuchando. Por eso él declara y dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio que estas cosas. Imagínese, amado hermano, cómo sería lo asombroso, lo maravilloso de las visiones que Dios le dio al apóstol Juan. Él estaba ahí anonadado por lo que vio y oyó. Y pasó algo. En vista de esa impresión fuerte que él tuvo de todo lo que vio, él cayó de rodillas. Y fue sin intención, hermanos. Él no quería adorar al ángel. No. Él cayó de rodillas porque él vio todas estas cosas increíbles. Recuerden ustedes del inicio de Apocalipsis. Dios le muestra cosas horribles, hermanos. Terribles del juicio que estaba viendo él acerca de los sellos, las trompetas, acerca de las copas. Y después Dios lo traslada para ver esta visión preciosa de todas las promesas que tiene el Señor para nosotros. Haber estado en los pies de Juan, hermanos, tuvo que haber sido algo tremendo, hermanos. Ningún ser humano, yo creo que Dios lo capacitó a Juan para poder soportar todo lo que vio, referente, hermanos, incluso al juicio. Él tuvo esta visión. Y Juan se postra y a los pies del ángel. Pero él recibió una respuesta sabia, amados hermanos. Mire, él en sí estaba desplomado, se desplomó por la admiración y la adoración que le estaba dando ¿a quién? A Cristo, obviamente. Pero mire, el ángel posteriormente lo que le dice, y vamos a analizar esto. Mire, el apóstol Juan, él sabía que a los ángeles no hay que adorarlos. Incluso es como una especie de llamado de atención, por lo que en la visión él estaba así tan admirado, que anteriormente también él recibió como una especie de llamado de atención. Cuando usted mira Apocalipsis 19:10, acompáñenme allí, mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19:10. Y este es el caso de Juan, ¿no? Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y esto me impacta, hermanos, lo que hace este ser angelical. Le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Algo similar, ¿no es cierto? Entonces, Juan, él, por ver todas estas cosas increíbles, se postró. Y le pasó a él algo similar. ¿Recuerda usted cuando, aparte de Apocalipsis 19:10, él estuvo allí en el monte de la transfiguración? ¿Recuerda? ¿Quiénes estuvieron allí en el monte de la transfiguración? Estuvo Jacobo, Pedro y él, Juan. Y vieron que el Señor se transfiguró y cambió su semblante y su resplandor. Se vio con potencia, se vio la gloria de Dios. Y ellos se quedaron admirados. ¿Quiénes en el antiguo pacto, hermanos, también experimentaron algo similar a esto? Ezequiel, por ejemplo. Vamos a Ezequiel capítulo 1:28, hermanos. Ezequiel pudo contemplar la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 1:28 dice la palabra del Señor lo siguiente. Esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? Ezequiel capítulo 1, verso 28.
Dice, como parece el arco iris que está en las nubes, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Increíble. ¿Quién también pudo experimentar esto, hermanos? Él también lo experimentó Juan. Daniel. Acompáñame al libro de Daniel, capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 17. La palabra del Señor dice lo siguiente. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Increíble, hermanos. Ahora, si ellos se asombraron, hermanos, solo de ver una visión, ¿se imagina cuando nosotros estemos en la presencia de Él? Cuando usted esté palpando con sus manos al verbo de vida, cuando usted esté caminando las calles de la Nueva Jerusalén, ¿se imagina? No hay palabras, amados hermanos. No hay palabras. Qué tremendo que es, hermanos, este regalo de la salvación para el verdadero Hijo de Dios. Hermanos, hay riquezas indescriptibles. Dios dice que nos ha enriquecido con toda bendición y nos ha enriquecido y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Juan simplemente, hermanos, él también pudo experimentar esto que experimentó Ezequiel y también Daniel. Pero me gusta esta parte que sigue en el verso 9 de Apocalipsis 22:9. Mire lo que dice allí. Entonces aquí el ángel le dice a Juan lo siguiente. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amados hermanos, esta palabra también la aplicamos para hoy. ¿Qué es lo que este ser angelical le estaba enseñando a Juan? Que el único digno de ser exaltado y de ser adorado es Dios. Y nosotros debemos tomar en cuenta algo. Debemos saber que a quien debemos adorar es solo a Dios. Dios en el Antiguo Testamento dio un mandato, amados hermanos. Y este mandato era que no debía haber dioses fuera de Él. No hay dioses. Solo Él es el único Dios, todopoderoso, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Éxodo, acompáñenme por favor por un momento. Esto está en el segundo libro es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Sí, está en el inicio, en el Antiguo Testamento. Éxodo, por favor acompáñenme por un momento. Éxodo capítulo 20, verso 3. ¿Qué dice la palabra? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios, amados hermanos, detesta la idolatría. Detesta la idolatría. Por eso, tengamos cuidado, hermanos, si de pronto usted se admira de algún hombre o de alguien que ha sido usado por Dios. Cuando usted se admira de alguien que Dios lo está usando, no le dé la gloria a ese hombre.
Dele la gloria a Dios. Porque ese hombre simplemente es un vaso, es un instrumento en las manos de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Yo sé que podemos caer en esa situación. Juan cayó en eso. Él se postró y adoró al ángel. Pero el ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Recuerda usted que Jesús mismo en el Nuevo Testamento, cuando estaba en el desierto, con la palabra, él, amados hermanos, confrontó a uno que presenta una imagen falsa de la gloria de Dios, que vende una falsa gloria a los hombres, basada en una falsa prosperidad, en una falsa felicidad, y tiene entretenidos a muchas gentes con tantas luces, amados hermanos. Los tiene así, apartados totalmente de él. Jesucristo, hermanos, lo confrontó directamente a Satanás. Cuando usted mira en Mateo capítulo 4, quiero que me acompañen en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento, del primer evangelio. Mateo capítulo 4, el verso 10. Vamos a leer desde el verso 9 para ver qué es lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adoras. ¿Qué es lo que le estaba ofreciendo Satanás a quién? A Jesús. Todos los reinos del mundo. Sin embargo, la respuesta de Cristo es increíble porque Jesús le dice en el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Sabe qué pasaje de las Escrituras Jesús citó allí? Deuteronomio 6, verso 13. Jesús citó las Escrituras. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Le servirás. Y a Él solo le servirás. Entonces, el ángel estaba diciendo entonces con esto, con esta explicación, volviendo al estudio allí en el verso 9 de Apocalipsis 22:9, el ángel le dice, no lo hagas. En el momento que el ángel le está diciendo esto, Juan recordó y se dio cuenta que estaba equivocado y errado. ¿Por qué? Porque este ser angelical simplemente era un consiervo ¿de quién? De Juan. Y también de quiénes? De los profetas, de aquellos que guardaron, ¿qué dice? La palabra. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, de la adoración y exaltación, por eso les digo, hermanos, nosotros solo debemos exaltar y adorar es a nuestro Señor y a nadie más. A lo largo de las Escrituras, sí, es verdad, los ángeles han jugado un papel muy indispensable, muy importante. Ellos se manifestaron cuando Dios creó el universo. Ellos se alegraron de ver lo grande que Dios es al crear cosas increíbles. Ellos estuvieron cuando Dios le dio la ley también a su pueblo Israel. Ellos también se ven con frecuencia involucrados en proteger a los creyentes. Sí, amados hermanos. Y el ministerio que ellos tienen es el siguiente, servir a Dios. ¿Sí? Son seres o espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de quienes, de los herederos de la salvación, en otras palabras, de nosotros. Sí debemos entender algo, tengamos mucho cuidado. Nosotros no debemos darle reverencia ni exaltación a ningún ángel, ¿sí? Porque esto, como ya lo estábamos viendo, es idolatría. Entonces, mucho cuidado con esto. A los ángeles no hay que ni venerarles, no hay que adorarles, ni reverenciarles. No. Nosotros a quien adoramos, a quien reverenciamos es solo a nuestro Dios, por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, este ángel le hace volver al desconcertado apóstol Juan y le dice, no lo hagas, no me adores a mí. Entonces, ¿cuál es en sí el verdadero objetivo de la adoración? Depositar y inclinar todo nuestro ser ¿a quién? A Dios. Una comprensión adecuada de Apocalipsis, de este libro que estamos estudiando, que ya estamos finalizando,
debe producir como respuesta adoración. ¿Ha producido eso en usted el estudio de este libro? ¿Adoración a Dios? ¿Sí? ¿Sí lo ha hecho? Gloria a Dios. Porque la adoración es el tema principal de este libro. Sí, amados hermanos. Cuando nosotros vimos al inicio la manifestación del Señor, cuando Él se manifestó a Juan, después como Él se manifestó a 7 iglesias en Asia que tienen relación con la iglesia general, como vinieron directamente la manifestación de los sellos, de las trompetas, de las copas, de las batallas, la batalla de Armagedón, cuando Dios estableció el reino milenario, cuando se efectuaron las bodas del Cordero, las cenas de las bodas en el milenio. Todo eso debe de ser, hermanos, simplemente motivo de que nosotros le demos adoración a quién, a Él. Señor, gracias porque a través de este libro he entendido que tú eres grande, que tú eres soberano, que tú tienes todo bajo control, que tú harás lo que tú has decidido hacer y que nadie podrá quebrar el brazo de Dios, amados hermanos. ¿Quién puede impedir los juicios de Dios? Nadie. Ya están dichos y se van a dar, se van a cumplir. Entonces, gracias a Dios por la adoración. Todo este libro de Apocalipsis está plagado de la adoración a Dios. Acompáñenme por un momento, por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 4, más atrás de lo que estamos viendo. Y verso 8 dice la Escritura lo siguiente, respecto a la adoración a Dios. Entonces, Apocalipsis capítulo 4, verso 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, verso 8, dice la palabra, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Como se observa antes, entonces, hermanos, solo Dios es digno de ser exaltado y adorado. Entonces la Biblia prohíbe toda clase de adoración a cualquier otra cosa. La Biblia prohíbe que usted adore un bien raíz, una casa, un carro, una persona. Ten mucho cuidado de eso. Todo lo que reemplaza a Dios en nuestro corazón se convierte en ¿qué? En ídolo. Puede ser un ídolo su tío, su padre, su madre, sus hijos, sus hijas, sus hermanos. Puede ser un ídolo su trabajo y tantas cosas. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el único que es digno de ser exaltado es solo Dios.
Solo Dios. Adora a Dios. Qué precioso, hermanos. ¿Cómo termina este verso 9? Adora a Dios. ¿Sabe cuál es el objetivo principal del cristiano durante su vida como creyente? Adorar solo a ¿quién? A Dios. Y todo lo que nosotros hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. El verso 10 de Apocalipsis capítulo 22 dice el Señor en su palabra: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y vamos aquí a explicar esto. ¿Qué es esto de no sellar las palabras del libro de la profecía? ¿Por qué el ángel le dice a Juan esto? Bueno, vamos a explicar. Amados hermanos, aquí aparentemente le da una especie de orden, ¿sí? El ángel ¿a quién? A Juan. Y le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. No sellar quiere decir, amados hermanos, no ocultar. ¿Sí? Entonces, este libro de Apocalipsis no debe de estar oculto. No debe de estar oculto. Quiero que me acompañe para entender este aspecto, Apocalipsis capítulo 10, ¿sí? Verso 11. Y aquí está la respuesta, amados hermanos. Y él me dijo, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, el libro de Apocalipsis no debe estar sellado, no debe ocultarse, debe de proclamarse. Cuando el ángel está diciendo a Juan, no selles, le estaba diciendo, es necesario que lo que Dios te está mostrando, tú tienes que proclamarlo, anunciarlo. Estoy seguro, amados hermanos, cuando Juan, el apóstol Juan, estuvo en la isla llamada Patmos, él salió de allí. Y recuerda usted que él salió y se dirigió directamente a los hermanos que estaban en la iglesia en Éfeso, en Asia Menor. Y 3 cartas describen directamente el amor que Juan usó ya en su madurez, como él predicó directamente a los hermanos allí en la iglesia en Éfeso. Y él predicó con amor, por eso la primera, la segunda y la tercera carta fueron dirigidas a esta iglesia, la iglesia en Éfeso. Y yo estoy seguro, hermanos, que incluso a Juan expuso el mensaje de la venida de Cristo a estos hermanos. Porque el ángel está diciendo, no selles las palabras, no tengas oculto el mensaje, anúncialo, proclámalo, espárcelo. Y es por eso que esta noche, amados hermanos, si usted está escuchando este mensaje, durante todo este tiempo que hemos estudiado, esto debería de haber producido y debe producir en nosotros obediencia. Obediencia. Y es más, si vamos más a fondo, toda la Biblia, hermanos, cuando usted escucha toda la palabra, debe producir una reacción en los verdaderos hijos de Dios. En los verdaderos hijos de Dios estoy diciendo. ¿Y saben cuál es? Obediencia. Al que no es hijo de Dios, no le va ni le viene, hermano, la palabra, no le interesa la escatología, no le importa si Cristo viene o no viene, no está esperando a su Señor. No le interesa, hermanos. Pero para aquellos que tenemos la vida de Dios, aquellos que amamos al Señor, estamos aguardándonos. Estamos aguardándonos. ¿Recuerdan ustedes que incluso en Daniel, a diferencia de este texto, en cambio Dios a Daniel le dijo que sellara las palabras de la profecía? Daniel capítulo 8, vamos por un momento para entender este aspecto. Daniel capítulo 8. Daniel 8, verso 26, la palabra del Señor dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Note esta palabra guardar, tiene que ver también con sellar. Ahora, ¿hasta cuándo estas palabras estarán selladas? Dios las sabe, hermanos.
Él sabe hasta cuándo van a estar selladas estas palabras. Pero sin embargo, el Apocalipsis, cuando nosotros vemos en cambio la diferencia, cuando dice aquí, no selles las palabras de esta profecía, quiere decir que este libro tiene que estar abierto para ser proclamado, para ser anunciado. Una iglesia sana, escúchame, se caracteriza por predicar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabía eso? Una iglesia sana predica la segunda venida de Cristo. Advierte al pueblo de Dios de las consecuencias, amados hermanos, de vivir en pecado. Eso hace una iglesia sana. Pero una iglesia, hermanos, que no es sana, lamentablemente lo que está hablando a la gente solo es ¿de qué? De una falsa prosperidad. Les hablan de tratar de buscar beneficios para sus propios intereses. Pero nosotros, amados hermanos, debemos tomar en cuenta que la palabra de Dios, especialmente el libro de escatología, habla de la segunda venida. Me da mucha tristeza, les digo así con sinceridad, ver a muchas congregaciones que en vez de predicarles acerca de la segunda venida, les hablan, amados hermanos, de telemercadeo, de psicología y de charlas de motivación. No tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, hay un llamado a la inmediata proclamación de este libro. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué hemos predicado, hermanos, este libro? ¿Cuál es la respuesta? Porque la venida del Señor también es inmediata. Por eso se predica este libro. El hecho de no sellarse las palabras, amados hermanos, de Apocalipsis, destaca una vez más que no hay significados ocultos y secretos, aparte del sentido normal que nosotros estamos estudiando. Entonces, no predicar en cambio este libro de Apocalipsis es dejar de exaltar a Jesucristo con la gloria que se merece. Entonces, si nosotros no predicamos la segunda venida de Cristo, no estamos exaltando a Jesús con la gloria que se merece. Usted, amado hermano, cuando predica el Evangelio, usted también le habla al pecador que viene un juicio, que es eminente, que si no se arrepiente de corazón, hermano, estará por la eternidad allí, en el infierno. Porque ¿a dónde apunta, hermano, el mensaje de la salvación? ¿A dónde? ¿A dónde apunta el cristiano, hermano? A todas estas promesas preciosas y excelentes que Dios nos ha dado. La iglesia de este tiempo se encuentra adormecida, apática a la Escritura, apática a la venida del Señor. Y los corazones se han enfriado, se han vuelto superficiales, livianos. Han caído en el costumbrismo muchos y en la comodidad. A tal punto, amados hermanos, que la palabra de Dios se ha vuelto, en vez de un incentivo de aliento y de poder para sus vidas, se ha vuelto en una piedra de tropiezo y en un estorbo. Los tiempos, hermanos, son evidentes. El Señor en Mateo 24 está diciendo, el amor de muchos se enfriará. Y la pregunta para ustedes y para mí, ¿el mundo ama? Respóndame. ¿Usted cree que en el mundo hay amor? En el mundo no hay amor. Y cuando Jesús decía que el amor de muchos se enfriará, ¿a qué se estaba refiriendo? O más bien, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Saben a quién? A la iglesia. Y esto es un síntoma, amados hermanos, de que Cristo viene. ¿Saben cuál? Y es palpable. El amor de muchos se ha enfriado, hermanos. No hay fuego, no hay pasión, no hay hambre por las cosas de Dios. No lo hay. Amados hermanos, este libro tiene que llevarnos a reaccionar. Es algo serio. Amado hermano, por eso yo le digo que Dios sacuda su corazón, le lleve a ver su condición y nos lleve, hermanos, a anhelarle, a velar por Él.
Y dejar, hermanos, de estar distrayéndonos en muchas cosas que nos quitan, amados hermanos,